declaramos en victoria y pedimos al Espíritu Santo que se mueva con toda libertad. En tu nombre, Señor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Pueden tomar sus asientos. Oh, gloria a Dios. Yo tengo como 50 años hablando del pecado. Nadie quiere pecar, o muy pocos quieren pecar, pero saben que han pecado. El tema del cual queremos hablar es el único gran pecado, o el papá de los pecados, como le guste mejor. El único gran pecado. Hay muchas cosas que pudieran definir el pecado, pero la mayoría usted la sabe. Desobedecer a Dios, violar las leyes de Dios conscientemente, etc. Pero el pecado puede ser un acto o una práctica. El pecado usted lo puede cometer en un instante, en un momento, y abandonarlo. O puede que el pecado sea una práctica de vida, una forma, un estilo de vida. Ambas cosas pueden ser el pecado. Y se comete por dos razones. El pecado solo se comete por dos razones: por desconocimiento o por rebeldía. Hay gente que peca porque no conoce a Dios. Peca porque no conoce fundamentalmente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y está viviendo una vida en desobediencia y practicando cosas que están prohibidas por Dios, pero él no lo sabe, y si lo ha oído, no lo ha entendido. Pero hay otros que están conscientes de lo que están haciendo. Hay otros que saben perfectamente que están pecando y pecan. Esos son rebeldes. Por eso decíamos, por desconocimiento o por rebeldía. Si le dice usted a alguien cuántos pecados hay, la gente comienza una lista. Es tan así que hay algunos que son pecado grave, pecado simple, pecado de muerte, pecado de vida, pecado de todo los tipos de pecado tiene la gente. Porque el pecado tiene diferentes matices, diferentes manifestaciones y diferentes nombres que nosotros lo conocemos. Pero esencialmente el pecado es uno. Los demás, ¿sabe qué son? Derivados. Todo lo que usted ve que la gente comete diariamente, que usted sabe que es malo, son derivados del pecado. El pecado principal es del que queremos hablar. Queremos verificar en la Biblia, o a la luz de la Biblia, esta realidad del pecado único y respondernos a nosotros dos preguntas: ¿cuándo pecamos y por qué pecamos? Si usted no se ha hecho esas dos preguntas, yo le sugiero que se la haga, intente respondérsela. ¿Cuándo yo peco? ¿En qué momento yo cometo pecado? ¿En qué instante de mi vida? ¿En qué tramo de mi vida? ¿Por qué el pecado es pecado? ¿Cuándo yo peco? Y después que yo descubro las veces que he pecado, entonces viene la otra: ¿por qué pequé? ¿O por qué pecamos? Si yo sé que es malo, ¿por qué lo hice? Si yo sé que es malo, ¿por qué lo he repetido tantas veces? Si yo sé que es malo, ¿por qué no me he despegado de ahí? ¿Por qué no he abandonado esa ruta? ¿Por qué? La mayoría de la gente no sabe ninguno de los dos por qué. Ni cuándo peca, ni por qué peca. No sabe, sencillamente no sabe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, la mayoría,
no está consciente de su realidad, de su propia realidad. Y por esto cometen y posponen. Cometen el pecado y posponen la solución de ese pecado. Y no saben, quizá por no haberle dado tiempo a la palabra de Dios, no saben que la solución depende, o la cantidad de conflictos que hay en su vida, dependen de la solución de ese problema. Hay una fuente de pecado que es la que lo tiene a usted en dificultad. Y ese pecado afecta su íntima comunión con Dios. Y esa falta de relación con Dios, esa ruptura en su contacto con Dios, entonces genera una cadena de problemas que usted quizá no sepa de dónde viene. Entonces usted pospone la solución, está posponiendo su paz, está posponiendo su felicidad, está alejando la solución de su problema, porque está rechazando restablecer o enmendar su íntima comunión con Dios. Entonces la comprensión de esta situación o la no comprensión de esta situación tiene repercusiones temporales y eternas. Tiene repercusiones, conflictos, problemas aquí en la tierra, y también los tiene para después que pasemos de la tierra. Por lo tanto es sumamente interesante, importante, yo diría que intransferible, resolver este problema para nosotros lograr la realidad de lo que nosotros somos. Solo necesitamos un pequeño grado de honestidad moral, para nosotros poder meditar en la realidad de la presencia de un elemento en nosotros, un elemento de perturbación y de discordia que nos intranquiliza en una esfera como la espiritual, en la que demandamos con urgencia armonía y unidad para lograr la paz. En cambio hay muchas confusiones, hay muchos miedos y ansiedades. Fíjese lo que dice Pablo aquí en Romanos 7:15. Está hablando de su área carnal o de su área humana, de su naturaleza humana. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Está hablando de un conflicto en esfera espiritual, pero que tiene trascendencia a lo humano, a lo material. Yo hago cosas que me afectan, pero yo no quiero hacer esa cosa, pero la hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y no lo entiendo. Antes hago lo que aborrezco. ¿Por qué? ¿Cuándo peco y por qué peco? Entonces, yo tengo un conflicto dentro de mí. Es algo que le quita la paz a la gente, y usted ve que sale como loco a la calle a matar a uno porque cree que aquel es el culpable de su desgracia. Y no ha pensado que su desgracia la tiene adentro. El cáncer está adentro. Y usted tiene que resolver ese problema para que haya paz. La gente se da cuenta que no tiene paz consigo mismo. Dice, yo siento algo, una ansiedad, yo siento una desesperación, yo siento como algo que no entiendo ni puedo explicarlo. Estoy perturbado porque hay una discordia interna. Usted no está de acuerdo con usted. O sea, tiene un pleito adentro, porque usted sabe que lo que está haciendo es malo. Y usted dice, ¿por qué lo hice? Porque lo hice, pero ya está hecho. Entonces, ¿cómo resuelvo? Entonces, eso hay que resolverlo. Ese conflicto, ese problema, hay que buscarle una solución. La gente, en vez de buscar la solución, lo que se llena de miedo, de confusiones y de ansiedades. Y si esto se resuelve, se acaban la fábrica de ron, de whisky, de cerveza, de cigarrillo, de droga. ¿Por qué? Porque todo eso es la gente buscando resolver esas ansiedades, esos miedos, esa humillación interna que siente. Usted se siente indignado con usted mismo.
una autoestima baja, y entonces quiere levantarla de alguna manera. Entonces ahí entran los vicios, para creerse uno lo que no es. Pero para entender la dimensión de este fenómeno, porque es un fenómeno del mal, para poder entender la dimensión, nosotros tenemos que hacer un breve análisis a la luz de los efectos, de tres efectos, de los efectos experimentales, de los efectos filosóficos y de los efectos sociológicos. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo vive la gente consigo mismo? Son efectos experimentales. La gente se siente mal consigo y dice, esta mujer no me conviene, o este hombre ha traído la desgracia a mi vida, y cambia de matrimonio, cambia de pareja. Al cabo de 6 o 7 meses tiene el mismo problema de nuevo. Entonces dice, ninguna mujer me entiende. Cuidado si el problema eres tú. O sea, tú tienes un problema adentro. Es un fenómeno del mal que tú llevas adentro. Tú tienes un espíritu de egoísmo. Tú tienes un espíritu de un orgullo que cree que todo el mundo tiene que doblegarse ante ti. Entonces la gente comienza haciéndote lo que tú quieres, pero tú vas ampliando tu cobertura. Y cuando viene a ver, ha cubierto al otro y el otro se zafa. Y dice, no, pero hasta ahí no. Eso no fue lo que hablamos. Entonces tú dices, no me conviene esta mujer o no me conviene este hombre. Entonces tú rompes. Pero dicen los estudiosos de la materia que el divorciado tiene más de un 50% de posibilidad de volverse a divorciar. Porque es que tiene un problema de fondo. Hay un problema no resuelto y lo quiere resolver con el cambio de pareja, con el cambio de trabajo, con el cambio de profesión, con el cambio de país, con el cambio de sector residencial, con el cambio de pueblo. No, el problema lo tienes adentro. Tienes que sacarlo, tienes que reconocerlo para que haya paz en tu alma. Tiene que haber paz en tu corazón contigo. Porque a veces la gente, fíjese cómo están los cirujanos plásticos haciendo dinero. Gente que tiene conflicto consigo mismo. Yo no me gusta esta nariz, pero esa es la nariz que me ha dado vida durante 65 años. Que me la encuentro muy ancha ahora. Mira, si hubiera sido más fina te ahoga, varón. Gloria a Dios. Hermano, debemos estar conformes. Entonces, experimentalmente, la experiencia de la gente es que no tiene paz adentro, consigo mismo. El conflicto comienza adentro, consigo mismo. Entonces lo quiere echar al otro, o a los otros, o a las cosas. Entonces está el otro lado del fenómeno, está en la parte filosófica. ¿Cómo se define la desvalorización moral y espiritual de hoy? Mire, 50 años atrás, hablar de una persona que le gustara a alguien de su mismo sexo era una aberración, una vergüenza, era algo, mire, que la gente se iba de ahí. Ahora hay una explicación, porque la filosofía le ha buscado una explicación. Y hasta unos años atrás eran enfermos, ahora son estilo de vida. La explicación del fenómeno. Dios no es loco ni es humano como nosotros para hacer cosas diferentes a la que nosotros estamos mirando. ¿Cómo va a ser que diga que una lechosa, cuando yo me la como, sabe a naranja? No, eso no se puede, hermano. O es lechosa o es naranja. Entonces Dios no hace disparate. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho y completo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero se le ha buscado una explicación para resolver un problema que no está resuelto. Para decir que es esto, explicarlo y darle una cierta categoría para que la gente se sienta cómodo pecando, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado, la consecuencia de una vida sin freno, que es producto del mismo fenómeno del mal que la gente lleva adentro, entonces los sociólogos lo explican de otra forma. El ambiente,
la falta de cariño, la falta de aquello. Mire, hay gente que son malos porque lo criaron mal, pero hay otros que lo criaron bien y son malos, y hay otros que lo criaron mal y son buenos. Entonces no es verdad, eso es una teoría, eso no está realmente comprobado. El que quiere servir, mire, sirve aunque nazca en una cloaca, y de eso hay demasiado testimonio. Y el que no quiere servir, lo pueden educar en los mejores colegios y no sirve. Entonces, el problema sigue presente y la gente no le quiere hacer el caso que amerita, porque el problema lo lleva adentro. Es un fenómeno del mal, es una perturbación, es una dislocación en la esfera espiritual. Es que hay una desintonía. El hombre no está enfocado en el sitio que Dios lo puso. Es como cuando usted coge un foco, está oscuro, y usted va para acá, pero usted alumbra para allá, va a chocar. O cuando usted tiene un radio, una emisora que transmite en 1200, usted lo pone en 1300, va a coger otra, no va a coger la que usted quería. Tiene que sintonizarse. Entonces, para el hombre ser feliz, tiene que sintonizarse con Dios. Tiene que enfocarse en Dios y asumir las responsabilidades. Dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. Porque y condenación no es nada bueno, El que está bajo condenación, ya usted se imagina, por lo menos está preso. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron, prefirieron las tinieblas que la luz. Y dice por qué. Existe una condenación, y esta condenación, y piense todo lo malo, porque condenado es el que está condenado, lo menos que le espere la muerte. A veces antes de morir le dan una tanda de golpe durante tantos años, le achican la comida, la dieta, lo ponen a pasar trabajo, a pasar hambre, a dormir mal, todo lo malo, y después lo matan. Es un condenado. Entonces aquí dice que la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres rechazan la luz y asumen las tinieblas. Los hombres rechazan el bien y prefieren el mal. Rechazan a Dios y prefieren a Satanás. Entonces fíjense cómo dice, porque existe una condenación, y esta condenación, según este versículo, está íntimamente ligada a las malas obras. ¿Y cuáles son? Dice aquí, porque sus obras eran malas. Entonces, la condenación es porque la luz vino al mundo y fue rechazada, es porque los hombres amaron las tinieblas y abandonaron la luz, y todo esto todo esto produce sus obras malas. ¿Cuáles son las obras malas? La vida de pecado, la vida contraria al diseño divino. Usted no está haciendo lo que Dios quiere. Usted, además que está mal, está condenado. Entonces es grave. El fenómeno es grave. Hay una gravedad y una malignidad del pecado que solo se evidencia, solo se puede manifestar a partir de cuando usted mire, cuando usted evalúa nuestra relación con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, aprendemos dos cosas. Porque fíjese, hay cosas que usted cuando está lejos de la luz no la ve. Pero cuando se acerca a la luz, entonces las ve fácil. Dice, ¿por y cómo yo no había encontrado esta papeleta que estaba ahí a flor de tierra, a flor de piso? Porque estaba oscuro. ¿Por qué yo no había visto este sucio? Porque estaba oscuro. Ahora cuando enciendo la luz me doy cuenta que el piso está mal hecho. Me doy cuenta que las paredes no están bien pintadas, porque ahora hay luz. Entonces cuando yo me acerco a Dios, que es la luz, afloran mis defectos, afloran mis debilidades, se manifiestan los pecados que antes yo ni siquiera sabía que existían. Y hay dos cosas que suceden cuando yo me acerco a Dios, o cuando nos acercamos a Dios. Número uno, aprendemos a identificar el pecado.
Y número 2, el significado del pecado. Usted sabe que hay gente en las iglesias que no ha identificado el pecado. La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay gente que no entienden eso, porque ellos están buscando, mientras más amigos del mundo pueden ser, más lo hacen. Y están buscando parecerse lo más al mundo en la música, en el baile, en la ropa, en lo que toman, en lo que comen, a dónde van, la fiesta que hacen, en los negocios que realizan. Óigame, y digo, pero aquí, ¿cuál es el afán? Como me dijo un joven una vez, que Dios lo había salvado. Nosotros no teníamos iglesia, dábamos unos cultos. Y él viene y me dice un día, pastor, él se convirtió en los cultos, nosotros lo doctrinamos, lo bautizamos y lo mandamos a una iglesia. Me dice, pastor, ¿qué ha pasado? Digo, ¿con qué? Yo salgo huyéndole a tales cosas y ahora la encuentro en la iglesia. Yo dejo eso porque me hace daño, porque me siento mal con Dios, porque eso ha destruido mi vida y ahora me le están dando. Falta de definición. No estamos identificando el pecado. La gente cree como que el pecado es lo que es el capricho del pastor o el capricho de fulano. No, el pecado tiene sus repercusiones. Afecta en lo espiritual y afecta en lo material, y lo vamos a ver o lo estamos viendo. ¿Por qué hay tanta desgracia en la calle? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta violencia intrafamiliar? ¿Por qué hay tantos hijos desobedientes? Es más, ¿por qué hay tanta miseria? El pecado. El pecado es responsable de la pobreza. Usted busca a alguna gente que están mala económicamente, y usted le pregunta 2 o 3, le hace unas cuantas, un test, y usted le hace un análisis acerca de los últimos 5 o 6 años de su vida, 10 años. Los trabajos que ha tenido, dónde ha trabajado, cuánto ha ganado, las inversiones que ha hecho, cómo ha sido su vida. Y usted dice, no, pero ven acá, tú eres bruto, mano. Tú eres bruto. Tú no supiste vivir. Porque con esas oportunidades que tú tuviste, tú no debías estar como estás. Pero hay gente que se gastan en lujo el 75% de lo que ganan. Digo, ¿y cuál va a ser el producto de eso que tú estás haciendo? Esa inversión. Nada. Que no, que hay que satisfacerse porque eso es lo que uno se lleva. Digo, pues llévatelo entonces. A veces la gente no sabe vivir. Dios le da la oportunidad de conseguir un empleo, un buen sueldo, una herencia, y a los 15 años o a los 5 años está vuelto triza, porque no sabe vivir. Entonces le quiere echar la culpa a Dios o le quiere echar la culpa a las demás personas de su pobreza. Y hay veces que usted ve a una persona que tiene cierta comodidad económica, y cuando usted le hace un análisis, usted se da cuenta que nació pobre, se crió pobre, vivió pobre, pero supo hacerlo. Nunca gastó todo lo que consiguió. Gastó lo imprescindible. Y cuando invertía, usaba el juicio para no perderlo. Y fue creciendo poco a poco. Ahora se puede sentar tranquilo, porque supo vivir. Entonces, cuando usted vive dentro de la voluntad de Dios, usted gasta lo necesario. Cuando usted vive en la vanidad y en el orgullo, entonces usted derrocha. No derrocha solo el dinero, hasta la propia energía, la propia vida. Mire, la juventud se va y jamás vuelve. Usted sabe la cantidad de personas que están desperdiciando los mejores años de su vida. Mire, eso sería un análisis que había que hacer durante mucho tiempo. A ver por qué la gente desperdicia los mejores años de su vida. 18 años, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Qué hiciste en ese tiempo? Nada. Cuando tienes 50, entonces empiezas a reflexionar. Y cuando tienes 55, quiere iniciar un trabajo. Y cuando tienes 60, alquila un local para poner un negocio. Y cuando tienes 70, entonces tiene que ir a la funeraria a buscar un plan, porque ya le queda poco tiempo. No, los mejores años de tu vida, aprovéchalo. Ahora, ¿cómo lo puedes aprovechar en el vicio? ¿Cómo lo vas a aprovechar yéndote de diversión?
Yo estoy divirtiendo. Me voy para Punta Cana, me voy para Bávaro, me voy para Puerto Plata, me voy a los casinos a divertirme, porque estoy en mis mejores años. Ahí es donde tiene que aprovechar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice Pablo, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, el hombre y la mujer de Dios es humilde. El hombre y la mujer de Dios es prudente. Cuando da un paso, sabe por qué lo está dando. Entonces el resultado de eso es bendición material, bendición espiritual, pero eso está fuera del pecado. El pecado te dice goza, haz lo que tú quieras, que tú eres joven y tú puedes hacer muchas cosas todavía. Entonces hay que saber identificar el pecado para no cometerlo. Y segundo, el significado del pecado. ¿Cuáles serán las consecuencias del pecado? Ya hemos mencionado algunas. Pobreza, enfermedad, pocos amigos, maldición tras maldición. Es lo que produce el pecado. Pero muchas veces la gente no se detiene a pensar que está sembrando veneno y va a cosechar muerte. El pecado es eso. Entonces hay que tener la conciencia de dos elementos que deben estar claros: lo que Dios es y lo que Dios dice. Para yo no pecar, para yo entender la magnitud, la gravedad, el pecado y salir de él, también yo debo hacer conciencia. Y hay dos elementos claves: lo que Dios es y lo que Dios dice, o lo que Dios quiere. Fíjese, si yo pretendo ir a donde está Dios, yo tengo que saber que Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro. Y dice Apocalipsis, no entrará ninguna cosa sucia a la presencia de Dios. ¿Cómo yo identifico lo sucio para Dios? ¿Qué es sucio para Dios? ¿Que tenga mancha de tierra? ¿Que le cayó la mancha de una semilla de cajuil? ¿Qué es lo sucio para Dios? Lo inmoral, lo dañino espiritual o moralmente. La mentira, el engaño, la falsedad, eso es sucio para Dios. La fornicación, el adulterio, la borrachera, todas esas barbaridades que prohíbe la Biblia es sucio para Dios. Entonces, si yo quiero entrar a donde está Dios, yo tengo que definir eso. Dios es santo y yo debo ser santo. Y quiero siempre aclarar cuando hablo de santo. Mire, santos no son los que están en el cuadro, colgando en la pared, ni son las estatuas aquellas que la gente hace y la pone en ciertas iglesias. Tampoco santos son aquellos que andan con una batola, una biurca. Tampoco son aquellos que no se afeitan, ni se recortan, ni se ponen polvo, ni hacen ninguna de esas cosas. Eso no es lo que significa santo. Santo es apartarse del pecado. Santo es acercarse a Dios y todos sus derivados. Entonces, para yo acercarme a Dios, si Dios es santo, yo debo buscar un poquito la santidad. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios me dice que me aparte de todo lo que es inmundo, de todo lo que es sucio, de todo lo que a Él no le agrada. Entonces, si no sabemos estas dos cosas, no sabemos o no conocemos a Dios, ni conocemos al pecado. Y si usted ni conoce a Dios, ni conoce el pecado, imagínese usted. Ahora, ¿cuáles son esos derivados del gran pecado? El incrédulo, dice aquí, el incrédulo está bajo la ira de Dios. No tiene buena relación. Y esto genera una serie de conflictos en su espíritu que pueden afectar lo emocional y lo físico, y pueden afectar además la sociedad y la familia. ¿Por qué el malandrín es malandrín? El delincuente es delincuente. El mentiroso es mentiroso. Y todo eso derivado del pecado. ¿Por qué lo son? Dice la Biblia aquí que el que no cree está condenado. Y el condenado hace de todo. El condenado es un diablo a caballo. Es un pichón de demonio. Hace de todo. ¿Por qué lo hace? Porque está condenado. No conoce a Dios.
Entonces de ahí se derivan los problemas internos de su corazón y los problemas externos que afectan hasta su propia familia. Y para esto hay dos razones. Hay necesidades no satisfechas por su distancia con Dios, en primer lugar. La persona que no cree en Dios, a veces la gente dice, no, lo que pasa es que él es mentiroso. No, lo que pasa es que él hizo aquello, dentro o fuera de la iglesia. Lo que pasa es que él es aquello. Pero lo que él es incrédulo. Él no conoce a Dios o no quiere conocer a Dios. Mire, el que está sucio, una mancha más, es la misma cosa, se queda igual. Entonces, cuando usted no cree en Dios, usted hace cualquier cosa. Ahora, cuando usted cree en Dios, lo que Dios es, usted cree en lo que Él dice, y usted sabe las dimensiones del pecado y las consecuencias del pecado, ¿qué usted hace? Se aparta del pecado, de cualquier tipo de pecado. Porque el principal pecado, el único gran pecado, es no creer. El incrédulo es el gran pecado, o la incredulidad es el gran pecado, y la incredulidad es la práctica de una vida divorciada de Dios. Usted vive haciendo lo que a usted le da la gana. Usted vive su vida, yo vivo mi vida y Dios que viva la de él. Entonces usted es un incrédulo práctico, porque hay incrédulos prácticos y teóricos. Hay unos que son incrédulos de la boca para afuera, pero hay otros que dicen que creen, pero viven como el que no cree, porque el que maltrata a su hermano no cree en Dios. El que engaña a su hermano no cree en Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque él sabe que Dios va a condenar eso. Él sabe que Dios va a castigar eso. Entonces usted no está creyendo eso. O usted es un suicida. Porque si usted sabe que Dios lo va a castigar por una cosa y usted la hace, entonces usted es suicida. No, usted no cree. Usted oye hablar y hasta menciona. Cuando alguien está en la iglesia y comete uno de esos errores, no conoce a Dios. Aunque tenga 20 años en la iglesia. No conoce a Dios el que comete esos tipos de pecados. Por ejemplo, hay dos razones. Necesidades no satisfechas por su distancia con Dios. Cuando usted está lejos de Dios, siente necesidades. Como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. O sea, cuando la gente vive lejos de la fuente, siente desesperación. Es como dijo David en el Salmo 40, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted está lejos de Dios, cuando usted está lejos de la fuente de vida, de la fuente de paz, usted se siente desesperado y sale a buscar solución donde aparezca, porque hay unas necesidades no satisfechas por su distancia con Dios. Y en segundo lugar, o segunda razón, su afán por suplir esas necesidades a como dé lugar le hacen cometer pecado. Por ejemplo, envidias, celos, pleitos, mentiras, homicidios, fornicación, robo, rebeldía y hasta suicidios. La gente, porque no puede alcanzar el nivel que su egoísmo le dicta, dice, yo no puedo seguir vivo, me voy a pegar un tiro, porque yo no sirvo para estar vivo, porque no fueron satisfechas sus vanidosas necesidades, lo que él quería alcanzar, porque él vio que fulano consiguió, entonces él dice, yo tengo que conseguir, porque fulano no es mejor que yo. Eso es pecado. La envidia es pecado. El celo, en cualquiera de sus manifestaciones, es pecado. Porque a veces atacamos el celo en la pareja. Solamente se habla, ay, que él es celoso, pero se está refiriendo a la esposa del esposo. No puede verla hablando con nadie. Él no cree ni en él mismo. Celoso. Pero hay otro tipo de celoso que son quizás más dañinos que ese. Hay gente que son celosos del vecino, del compañero de trabajo. Sienten celo hasta de sus hijos, de sus hijas, porque lo desplazan,
porque lo superan, porque están haciendo algo que yo quise hacer y nunca lo pude hacer. Mi íntimo amigo está haciendo algo que yo no lo logro. Mi colega está haciendo algo que yo no lo logro. Mi hermano, mi primo. Entonces yo siento esa desesperación. Eso es producto de mi lejanía con Dios y de mi necesidad de no satisfecha. Yo quiero hacerlo porque yo tengo que hacerlo. Eso produce pleito. Eso produce homicidios y suicidio. Eso produce mucha intranquilidad, mucha falta de paz, mucha infelicidad, porque no alcanzo lo que yo quiero. Y eso es producto de nuestra distancia con Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El que cree en el Hijo, dice el versículo 36, tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Se está refiriendo a la paz sobrenatural e indescriptible que disfruta el hombre o la mujer que mantiene una relación con Dios. No es posible ser feliz enemistado con Dios. Usted puede tener un momento de alegría, de brinco y de salto en un cumpleaños, pero al día siguiente usted está mal. No es lo mismo que el gozo del Espíritu. No es lo mismo cuando usted se siente en paz con Dios, cuando usted se siente en armonía con Dios, cuando usted sabe que puede hablar con Dios en cualquier momento y Dios lo va a escuchar. ¡Oh, gloria a su nombre! No es lo mismo cuando usted, aunque no tenga comida para el día, aunque deba la renta de la casa, aunque el carro no tenga gasolina, usted está de rodillas. Gracias, Señor. Y cantándole un himno de alabanza. Porque yo sé en quién he creído y que es capaz de voltear todo esto y hacerlo a favor mío. Porque la paz está adentro. Porque la paz depende de una relación estrecha con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el que cree en el Hijo tiene y disfruta vida eterna. ¿Por qué? Bueno, tiene los problemas de fe resueltos. Usted sabe lo mal que vive una gente que no tiene fe. Se asusta de su propia sombra. No cree en nadie. Duda de todo. Y él mismo no sabe en qué está ni para dónde va. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, resolvemos el problema de fe. Es decir, su existencia aquí y su existencia después. Hay gente que están aquí porque están aquí. Dice, bueno, yo estoy aquí en la tierra porque estoy en la tierra. Y después, ¿para dónde tú vas? Dice, bueno, mira que yo nunca he pensado en eso. No es verdad. No es verdad que nunca ha pensado en eso. Porque usted sabe que de algún lado usted vino y para algún lado usted va. Ahora, ¿está usted seguro a qué lugar va después de aquí? Entonces, el que no tiene ese problema resuelto no tiene paz. Y si no, cuando se enferma usted lo nota. Le tiene más miedo a la muerte, como dice la gente, que el diablo a la cruz. ¿Por qué? Porque que no sabe, no está seguro. Busquen al pastor, busquen al cura, busquen al brujo, busquen al que sea. Yo quiero que me resuelvan. Y el tiempo pasó, varón. A ti se te ha hecho un poquito tarde. Entonces debiste resolver ese problema antes. No tiene esperanza. Usted sabe lo grande que es vivir sin esperanza. Pero usted sabe lo grande que es cuando usted tiene fe en Dios y espera reunirse con Él allá. Usted es feliz. Usted se siente libre. Usted no puede ser condenado porque usted ha creído en Jesucristo. Y usted dice, mira, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y se acabó. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, por otro lado, la diferencia de aquel que ha creído en el Señor también está en que su relación con Dios y su fe nos han permitido superar la práctica del pecado, fortalecernos, superar la etapa de debilidades.
Pero eso se consigue acercándose a Dios. Usted dirá, bueno, entonces hay evangélicos que no pecan. La Biblia dice el que peca, el que es nacido de Dios no peca. Eso está en Juan. Primera de Juan, creo que capítulo 2. El que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente está en él. ¿Será verdad eso? En la Biblia no hay mentira. Ahora, ¿qué significa ahí pecar? El que ha conocido a Dios, el que ha nacido de Dios, dice en otra parte, no practica el pecado. No está diciendo que usted es perfecto, que usted es justo, que usted es infalible, como hay un líder por ahí. No está diciendo que usted nunca se equivoca. Está diciendo que cuando usted se equivoca, busca el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, escribo esto para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¡Oh, gloria a Dios! No estamos hablando de manera absoluta de hombres y mujeres infalibles, impecables. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pecadores arrepentidos, de hombres y mujeres que aman a Dios y que como humanos, mientras están dentro de este estuche, están sujetos a algunas debilidades, pero cuando la cometen, inmediatamente retroceden, piden perdón como David, van de rodillas, reconocen su error y le piden a Dios que lo ayude a no volverlo a hacer. Entonces ese hombre, esa mujer ha superado la práctica del pecado. Pero hay personas que viven en una vida de pecado y no les molesta, porque ya están condenados. Entonces el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces hay conclusiones y metas que debemos trazarnos nosotros. Una de ellas es controlar nuestras emociones, superar nuestras debilidades de carácter que rompen amistades y a veces hasta familias. Personas que no han podido dominar su carácter. Yo le digo siempre a la gente, trae tu carácter a los pies de Jesús. Yo no creo en cristianos de mal carácter, hermano, y me perdonan. Yo no creo en cristianos que un día amanecieron del lado izquierdo. Perdónenme, pero yo no creo en ese tipo de cristiano. Yo no creo en el cristiano que un día te conoce y el otro día no te conoce. Yo no creo en esos cristianos. O lo conozco siempre o no lo conozco nunca. ¡Oh, gloria a Dios! Porque es que ese carácter indomable, ese carácter volátil, ese carácter cambiante, impredecible. Así me dijo una vez una hermana, acerca de un hermano que hasta era predicador. Y me dijo, llama a fulano. Le dije yo, llama a fulano. Me dice, mire, yo no me atrevo a llamarlo porque fulano es impredecible. Es decir, yo no sé cómo está hoy, porque cambia mucho. Ese problema de carácter hay que traerlo a los pies de Cristo. ¿Y sabe hacer qué con él? Pedirle al Señor que nos dé el carácter de él. Señor, dame tu carácter. Entonces cuando yo logro eso, el pecado se aleja de mí y la paz llega a mi corazón. Hay una receta para esto. Resuelve tu único gran pecado o el único gran pecado acercándote al Señor. Te garantizo que tendrás tasa cero de mal humor, tasa cero de mentira, tasa cero de orgullo, tasa cero de vanidad. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas no estaban en Cristo. Cristo no fue orgulloso. Cristo nunca estuvo malhumorado. Cristo siempre fue vertical. Usted había que le dio unos fuetazos a una gente en el templo, pero no era que estaba malhumorado, fue que se lo ganaron. Y se lo dio. Sálganse de aquí sin vergüenza, que esto no es para eso. Entonces no es cuestión de mal humor, es cuestión de rectitud. Entonces cuando yo asumo el carácter de Cristo, toda esa basura desaparece. No estoy condenando a nadie,
Estoy diciendo que el que tenga ese tipo de problema vaya delante del Señor. Señor, ayúdame. Señor, corrígeme. Señor, toma dominio de mi carácter, toma dominio de mi vida, transforma mi vida, hazme un hombre, una mujer nueva al estilo tuyo. Y Él lo va a hacer. Y quiero que fortaleciendo nuestra relación con Dios, podemos superar las debilidades de nuestra naturaleza. La vida de pecado será etapa superada. La vida de pecado será etapa superada. El que cree en el Hijo ya tiene la vida. El que es incrédulo está condenado. El que es incrédulo por su malas obras, por su mala práctica, por su vida de pecado, porque el que no cree realmente, como dice la Biblia, el que no cree y practica esa fe en Dios, comete todos los tipos de pecados. Hoy comete uno y mañana comete otro. Pero Él le da lo mismo, porque esa es su vida, esa es su forma. Ahora, cuando usted viene a Cristo, usted se relaciona con el Señor, usted se acerca. Por eso hablamos ahorita de que tenemos que conocer a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios dice, o por lo que dice la Biblia acerca de Dios. Cuando yo me voy acercando a Dios a través de su palabra y a través de la oración, me voy pegando a Dios, me voy pegando a Dios. Entonces yo estoy, oye, pero van acá, pero Dios sí es grande. Porque cuando usted está lejos lo ve chiquito y usted se ve grande. Pero cuando usted se va acercando a la montaña, usted se pone de aquí, mira para allá y dice, en el Ceibo que hay una montañita. Eso lo subo yo en un santiamén. Pero cuando usted llega a la falda de la montaña, es así. Dice, oye, pero es más grande que lo que yo creía. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando me estoy pegando, me estoy dando cuenta de lo chiquito que yo soy y lo grande que es Dios. Entonces yo digo, Señor, yo no te he servido como debo, pero es porque lo estoy conociendo. Yo he cometido errores. Quiero que me ayude. Y cuando vuelvo y me acerco más, veo otro error que cometí. Y me voy acercando. Y mientras usted más se acerca a Dios, más se purifica. Y mientras más se aleja, más disparate hace. Y eso no lo voy a detallar. Porque usted puede ser un croquisito, un diseño. Usted puede chequear algunas cosas de alguna gente. Y usted dice, oye, pero esa persona está lejos de Dios. Porque usted va y le pregunta, ¿tú estás bien? Y dice, sí, yo estoy bien. Y usted viendo que está cometiendo barbaridades, barrabasadas bíblicas. Usted dice, pero él dice que está bien. Él dice que está bien, pero él no sabe lo que dice Dios. ¿Por qué no lo sabe? Porque está lejos, varón. Él no le interesa, no oye lo que está diciendo Dios. Él dice que le sirve a Dios, pero él vive lejos de Dios. Cuando usted se acerca a Dios, ¿por qué usted cree que cuando uno está en la presencia de Dios llora? ¿Por qué uno llora y se aflige? Se sensibiliza, hermano. Y esta naturaleza carnal, esta naturaleza pecaminosa, se rinde a los pies de Jesús y dice, Señor, sálvame, consúmeme y levántame de nuevo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, por eso insisto, el gran pecado es vivir lejos de Dios. El gran pecado es la incredulidad. El no vivir conforme a la palabra de Dios. No importa el rango que usted tenga. No importa dónde los hombres lo hayan llevado. No importa que lo que los hombres crean de usted. Si usted está lejos de Dios, usted no está bien. Pero cuando usted se acerca a Dios, usted se humilla. ¿Usted cree que un orgulloso puede estar cerca de Dios? Mire, hermano, un orgulloso no conoce a Dios. Un soberbio no conoce a Dios. Por eso yo tampoco concibo una persona que tenga una Biblia y sea orgullosa. Yo no lo entiendo. Porque ¿qué es lo que tú te crees que eres? ¿Por qué tú crees que eres mejor que los otros? Dame una razón por la cual tú crees que eres mejor que el otro. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, ¿cree usted que una persona que le sirve al rabí de Galilea, al que le lavó los pies a sus propios discípulos, cree usted que una persona que supo ir a visitar al publicano, al leproso, a la prostituta, a su propia cueva, ¿usted cree que uno que esté cerca de él va a ser orgulloso?
Eso se cae de la mata, es que no se puede. El que diga que está cerca de Dios y sea orgulloso, déjelo tranquilo, porque tampoco le puede decir nada, porque se lo come. Se lo come vivo, porque es orgulloso y se cree mejor que todo el mundo. Pero hay que respetarlo y dejarlo por allá. Pero ese no es el modelo de Cristo. Y el modelo que nosotros seguimos es el de Cristo. Si usted sigue otro, pues respetamos su estilo también. Pero nosotros el modelo que seguimos es el de Cristo. El gran único pecado es no creer, es la incredulidad, el vivir lejos de Dios. El que no cree en el Hijo ya está condenado, porque vive como le da la gana. El que cree en el Hijo se sujeta, se somete, se humilla, pide perdón, se limpia, se arregla con su hermano. Dice: cuando tú vengas al altar a orar, si le ha ofendido a tu hermano, no me traiga ofrenda hasta que no vaya y le pida perdón a tu hermano. Entonces ven al altar. Pero para eso hay que estar cerca de Dios. Para eso hay que creer en Dios. El que no cree no hace nada de eso. Eso es un caballada para él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un aplauso al Señor.